Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell, 1984. 37. En un campanario. ¿Podemos volver otro día?, dijo Julia. Por lo general es seguro utilizar 2 veces el mismo escondrijo, pero no 1 mes o 2, claro. Nada más despertar había cambiado de actitud. Adoptó un aire precavido y frío, se puso la ropa, se ciñó la faja escarlata en torno a la cintura y empezó a disponer los detalles del viaje de vuelta. A Winston le pareció natural dejarle a ella ese cometido. Era evidente que poseía una astucia práctica de la que él carecía, y también daba la impresión de conocer con detalle el campo de los alrededores de Londres tras innumerables excursiones comunitarias. La ruta que le dio era muy distinta de la que había utilizado para llegar allí y le llevó a una estación de tren diferente. «Nunca vuelvas por donde has venido», dijo, como si enunciara un importante principio general. Ella se iría primero y Winston tendría que esperar media hora antes de seguirla. Le había dicho un sitio donde podían verse después del trabajo 4 días después. Se hallaba en una calle de uno de los barrios más pobres, donde había un mercado al aire libre muy ruidoso y concurrido. Julia le esperaría entre los puestos como si buscara cordones para los zapatos o hilo de coser. Si juzgaba que no había moros en la costa, se sonaría la nariz al verle. De lo contrario, Winston seguiría su camino sin reconocerla. No obstante, con un poco de suerte, en mitad de la multitud sería seguro charlar 1/4 de hora y concretar o concertar un nuevo encuentro. «Ahora tengo que irme», dijo Julia en cuanto terminó de darle las instrucciones. «Debo estar de vuelta a las 19:30. He de pasar 2 horas en la Liga Juvenil Antisexo, repartiendo folletos o algo por el estilo. ¿No es horrible? Sacúdeme un poco la espalda, ¿te importa? ¿Tengo ramitas en el pelo? ¿No? Pues entonces, adiós, amor mío. Adiós». Se lanzó entre sus brazos, le besó casi con violencia y un momento después se abría paso entre los árboles y desaparecía en el bosque sin hacer apenas ruido. Seguía sin saber su apellido o su dirección, pero daba igual porque era inimaginable que pudieran verse en alguna casa o escribirse. De hecho, nunca volvieron al claro en el bosque. Durante el mes de mayo solo hubo otra ocasión en que pudieron hacer el amor. Fue en otro escondrijo que conocía Julio, el campanario de una iglesia en ruinas en una zona casi despoblada del campo, donde había caído una bomba atómica 30 años antes. Era un buen escondite, pero el viaje hasta allí resultaba muy peligroso. El resto de las ocasiones solo pudieron verse en la calle, en un sitio distinto cada tarde y nunca más de media hora. Por lo general en la calle se podía hablar más o menos. Mientras deambulaban por las aceras abarrotadas, nunca a la misma altura y sin mirarse jamás, sostenían curiosas conversaciones intermitentes que destellaban como el haz de luz de un faro. Se callaban de pronto al ver acercarse a alguien con el uniforme del partido o ante la proximidad de una telepantalla. Minutos después proseguían a mitad de frase. Luego se interrumpían bruscamente al separarse en el lugar convenido y continuaban casi sin introducción al día siguiente. Julia parecía estar acostumbrada a ese tipo de conversaciones que llamaba hablar a plazos. También se le daba sorprendentemente bien hablar sin mover los labios.
Solo una vez en casi un mes de encuentros nocturnos pudieron darse un beso. Estaban pasando en silencio por un callejón. Julia jamás hablaba si se hallaban lejos de las calles principales, cuando se oyó un estruendo ensordecedor. La tierra tembló y el aire se oscureció. Winston cayó de lado, magullado y muerto de miedo. Una bomba volante debía de haber caído cerca. Sí, de pronto vio a Julia a unos pocos centímetros, mortalmente pálida y blanca como la pared. Hasta tenía lívidos los labios. Estaba muerta. La abrazó y comprobó que estaba besando una cara viva y cálida. No obstante, una sustancia pulverulenta se interpuso entre sus labios. Los dos tenían el rostro cubierto de yeso. Había días en que al llegar al lugar de la cita tenían que pasar de largo sin cruzar palabra porque una patrulla acababa de doblar la esquina o les sobrevolaba un helicóptero. Incluso aunque hubiese sido menos peligroso, les habría costado encontrar tiempo para verse. Winston trabajaba 60 horas a la semana y la jornada de Julia era aún más larga. Sus días libres variaban según el trabajo que hubiese y pocas veces coincidían. En todo caso, Julia casi nunca tenía una tarde totalmente libre. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo literatura para la Liga Juvenil Antisexo, preparando pancartas para la Semana del Odio, haciendo colectas para la campaña de ahorro y otras actividades parecidas. Según decía, valía la pena porque era un buen camuflaje. Si observabas las pequeñas reglas podías quebrantar las grandes. Incluso convenció a Winston de que sacrificara otra de sus tardes ofreciéndose voluntario para fabricar munición a tiempo parcial, como hacían los miembros más fanáticos del partido. Así, Winston dedicó una tarde a la semana a atornillar entre un tedio paralizante piecitas de metal que probablemente fuesen partes de fusibles de bombas en un taller mal iluminado y plagado de corrientes de aire donde el golpeteo de los martillos se mezclaba horriblemente con la música de las telepantallas. Cuando se vieron en el campanario de la iglesia, aprovecharon para llenar los huecos de su conversación fragmentaria. Era una tarde muy calurosa. El aire en el cuartito de encima de las campanas era cálido y asfixiante y olía a excrementos de paloma. Pasaron horas hablando en el suelo polvoriento y cubierto de ramas, levantándose de vez en cuando para asomarse por rendijas y asegurarse de que no llegaba nadie. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.